Ok. Pues nada, vamos a empezar. Ok. Entonces, anoche estuvimos empezando este tema, el tema de matrices, que es el tema de esta semana, y hoy lo vamos a terminar. Estuvimos primero viendo de manera algo informal, que son matrices, ¿verdad? ¿Cuál es su relación con los números? O sea, que vimos que esto es una extensión, ¿verdad? En el caso de caso escalar. Vimos cómo representarlo, ¿verdad? Vimos cuando dos matrices son iguales. También vimos dos casos particulares de matrices, matriz o vector fila, la que tiene una sola fila, y matriz o vector columna, que está compuesto por una sola columna, ¿verdad? Entonces, bueno, y empezamos a ver este tema, operaciones básicas con matrices, y vimos estas dos operaciones, la división o suma y el producto escalar, ¿verdad? Vimos un ejemplo de cómo sumar matrices, de qué significa multiplicación escalar, es decir, multiplicar un escalar por una matriz, que en este caso es simplemente multiplicar ese escalar por cada elemento de la matriz, ¿verdad? Y finalmente, algunas propiedades que se cumplen tanto para la suma de matrices como para el producto escalar, es decir, la multiplicación de un escalar por una matriz. Vimos que todas estas propiedades son iguales tanto en el caso escalar como en el caso matricial, ¿verdad? Y nos quedamos acá, en la multiplicación de matrices. Lo que vamos a ver, lo que le dije que vamos a ver acá en multiplicación de matrices, es que no necesariamente como pasa para la suma y para el producto escalar, que se cumplen estas propiedades igual que en el caso escalar, la multiplicación de matrices no pasa igual. Ok, la multiplicación de matrices es diferente, por lo tanto, hay cosas que no son iguales como en el caso escalar. Y les adelantaba ayer también que si usted multiplica dos escalares, por ejemplo, A y B, que son dos números reales, ¿verdad? Cualquiera, es lo mismo que decir B por A, ¿verdad? También. Eso conmuta entre la multiplicación escalar, conmuta entre sí, ¿verdad? Pero en la multiplicación matricial, usted multiplica dos matrices, y lo pone así, ¿verdad? No conmuta entre sí necesariamente, es decir, no podemos decir que son igual, por lo general, ¿ok? Porque hay casos muy particulares en los que puede pasar esto, pero por lo general casi nunca pasa. Casi siempre no es igual. Eso no se cumple esa igualdad, casi nunca. Bueno, entonces nos quedamos acá. Multiplicación de matrices. Le dije que vamos a ver dos casos. El producto de una matriz fila por una matriz columna, o vector fila por vector columna, y luego el producto general de matrices, que es multiplicando matrices de cualquier tamaño. Entonces, vamos a ver cómo multiplicamos un vector fila por un vector columna. Ok. Supongamos que tenemos dos vectores, uno fila y otro columna. A lo voy a llamar A al vector fila y lo voy a llamar B al vector columna. Ok. Fíjense que lo primero que tiene que pasar para poder multiplicarlos es que ambos deben tener el mismo tamaño. Ok. Fíjense en el subíndice de A y en el subíndice de B acá. Dice N y N, ¿verdad? N. Es decir, cada uno tiene N elementos, es decir, son del mismo tamaño. Ok, eso es lo primero. Entonces, para calcular su producto o su multiplicación de A, B, ¿verdad? O sea, multiplicando A por B. Fíjense que no estoy diciendo B por A, ¿verdad? Porque en ese caso, en el caso B por A, sería poner la matriz columna primero y luego la matriz fila, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo el caso es que la matriz fila está a la izquierda y la matriz columna o vector columna a la derecha. Ok, ese caso es que estamos viendo. Recuérdense que le dije que no es lo mismo multiplicar matrices. Déjame ver que alguien está. Ok. No es lo mismo decir A por B que B por A en el caso matricial. Ok. Entonces, para este caso en particular, si quiero multiplicar
una matriz fila a la izquierda y por una matriz columna a la derecha. Lo que necesito es simplemente, claro, tiene que ser del mismo tamaño. El mismo tamaño significa el mismo número de elementos. Fíjense que en cuanto a la matriz fila o vector fila, estoy separando cada elemento con una coma, ¿ok? Para evitar confusión. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente el primer elemento por el de A por el primer elemento de B y lo pongo acá, ¿verdad? Luego sumo, le pongo suma, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, más el cuarto por el cuarto y así sucesivamente. Ok, hasta el último. Por eso es que tiene que ser del mismo tamaño para que te cuadre. Hasta el último. El último de acá por el último de acá, que va a ser esto, ok. Y todo eso que me va a dar como resultado, simplemente un número. Porque fíjense que cuando calculo esto me da un número, esto es un número, esto es un número. Entonces cuando lo sumo todo al final, me va a dar un número, ok. Un número X, un número cualquiera. Un número real. Como se ve en el siguiente ejemplo. Fíjense que en el siguiente ejemplo tengo dos vectores, ¿verdad? Uno fila a la izquierda, este, y uno columna a la derecha, ok. Porque multiplicarlo al revés es diferente, es otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Exactamente lo mismo que dije acá arriba. El primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, más el cuarto de acá por el cuarto de acá. Okay. Fíjense acá, miren. 2 por menos 5, que es menos 10, menos acá, más menos 3 por 0, que es 0, ¿verdad? Más 4 por 17, que es 68, más 5 por 4, que es 20. Okay. Ahora lo que queda es simplemente sumar todos esos números, ¿ok? Cuando sumo todo eso, me da 78. Fíjense que, ¿cómo le he puesto? Puse 78 con paréntesis, ¿ok? Diciendo que es una matriz 1 por 1, ¿ok? Es una matriz 1 por 1. Pero una matriz 1 por 1 es exactamente lo mismo que un número, ¿ok? Acuérdense que ayer anoche se lo dije, que un número no es más que un caso particular de una matriz, ¿ok? ¿Cuál? Exactamente que un número es una matriz 1 por 1, de tamaño 1 por 1. Tiene una fila y una columna. Por eso le decía que las matrices son extensión, los números en este caso, porque estamos trabajando con números. Pero pueden estar compuestos por funciones o cualquier ente matemático que ustedes quieran. Entonces, vamos a darle un poquito por abajo. Ya vimos lo que es multiplicación de vector fila y vector columna, ¿verdad? Pero vimos el caso particular en que tenemos un vector fila a la izquierda y un vector columna a la derecha. Ok. Vamos a ver ahora el producto general de dos matrices. Cuando veamos esto, el producto general de dos matrices, vamos a volver para acá de nuevo, para multiplicación de matrices fila y columna, pero lo vamos a hacer al revés. Ok. Cuando entendamos esto, el producto general de dos matrices, entonces vamos a intentar multiplicar esto al revés, ok. Vamos a poner el vector columna a la izquierda y luego el vector columna fila a la derecha, ok. Pero para esto primero vamos a ver el producto general de dos matrices, que es esto. Fíjense, me dice acá, si tengo dos matrices, A y B, fíjense en el tamaño de esas dos matrices. Fíjense que la primera, A, tiene tamaño M por P, ¿verdad? M fila y P columna. Okay. Y la matriz B tiene P fila y N columna. Ok. Fíjense que no son del mismo tamaño, pero sí hay algo que coincide acá. Y es que el número de columna de A es igual al número de fila de B. Ok. Esto coincide. Pero vamos a ver por qué tiene que coincidir. El producto de A y B, en este caso lo estamos llamando C, es decir, C igual a A por B. Entonces lo estamos multiplicando de esa manera, A por B. Que acuérdense que si lo multiplico al revés, B por A no es lo mismo. Okay. Entonces, por lo tanto, le estoy considerando este producto, A por B. Donde este elemento, que
ese elemento, acuérdense que esto es un elemento genérico de la matriz C. Es decir, cualquiera de esos elementos que tenga en C, ¿verdad? Donde un elemento de eso cualquiera, vamos a suponer el elemento 1, 1. Bueno, vamos a decir, un elemento cualquiera se obtiene multiplicando la fila I de la matriz A, o sea, de la que está a la izquierda, por la columna J de B, o sea, de la que está a la derecha. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer como quien dice lo mismo que hicimos aquí arriba, pero de otra forma. Supongamos que tenemos, por ejemplo, como este ejemplo. Es decir, para yo obtener, vamos a suponer, yo multiplico A por B, donde A es esto y B es esto. Para obtener a C, ¿verdad? Para obtener el primer elemento, por ejemplo, este, elemento 1, 1, significa que tengo que multiplicar la primera fila de esto por la primera columna de esto. ¿Okay? Para tener el elemento 1, 2, tengo que multiplicar la primera fila de este por la segunda columna de este. ¿Ok? Y así para tener elementos, por ejemplo, 2, 2, digamos. Entonces sería segunda fila de acá por segunda columna de acá. O para tener elemento 2, 1, por ejemplo, fila 2, columna 1, que es este de acá. Entonces sería fila 2 de acá por columna 1 de acá. Ok. Piense que cuando multiplico fila por columna es exactamente lo que hicimos ahí arriba en el caso anterior, de multiplicar fila por columna. Ok. Entonces, lo que me dice acá es que cada elemento lo obtengo así de esta manera, multiplicando. Si quiero la fila, por ejemplo, 2, en este caso estoy llamando I, ¿verdad? Pero si quiero la fila, si quiero C sub 1, 2, bueno, pues tengo que multiplicar la fila 1 de A por la columna 2 de B, ¿verdad? La que está a la derecha. De eso detrás. Entonces vamos a ver esta notita antes de seguir. Y es que cuando tenemos dos matrices que se pueden multiplicar, se llaman matrices conformables. ¿Ok? ¿Qué está diciéndome esto? Que hay matrices que no se pueden multiplicar. ¿Y cuándo no se puede multiplicar? ¿O cuándo sí se puede multiplicar? Bueno, cuando pasa esto, precisamente. Cuando el tamaño lo permite. Cuando las dimensiones de la matriz permiten que sea multiplicar, que se pueda multiplicar, que sean conformables. Fíjense qué tiene que pasar, que el número de columnas de la que está a la izquierda, pues estamos multiplicando esto, A por B, A está a la izquierda y B está a la derecha. El número de columnas de la que está a la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la que está a la derecha. Ok, para que esto pueda pasar. Vamos a ver en este ejemplo, por ejemplo, la matriz A. Esa matriz A. ¿Quién me dice de qué tamaño es esa matriz? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene esa matriz? 2 por 3. O sea, 2 filas y 3 columnas. Y ve qué tamaño tiene. Por 4. 3 por 4. 2 por 4 tiene, señores. 3 por 4. Ok. Fíjense que la que queremos hacer este producto, A por B, ¿verdad? Y la que está a la izquierda, tenemos que ver que la que está a la izquierda, el número de filas, sea igual al número de columnas de la que está a la derecha. Okay. Digo, perdón, al revés. El número de columnas de la que está a la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la que está a la derecha. Y en este caso sí coincide. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo hacer eso, A por B. Okay. Entonces yo le pregunto, ¿pudiera ser B por A? En este caso. ¿Pudiera multiplicar eso, B por A? Fíjense que si trato de multiplicar B por A, entonces tengo que poner este tamaño primero a la izquierda, 3 por 4, y A, que es el tamaño 2 por 3. Fíjense que si lo hago así, el número de columnas de la que está a la izquierda no coincide con el número de filas de la que está a la derecha. Como no coincide, no, esto no se podría hacer. Este sí se puede hacer, pero este no. A por B sí, pero B por A no. Ok. Entonces vamos a hacer este producto. Vamos a ver más para abajo.
Bueno, aquí en la solución lo primero que plantea es precisamente lo del tamaño. Fíjense acá que el número de columna de la que está a la izquierda coincide con el número de fila de la que está a la derecha. Y por lo tanto lo puedo multiplicar. ¿Okay? ¿Y cuál es el tamaño que voy a obtener como resultado al multiplicar A por B? Bueno, precisamente los otros dos que me quedan, ¿ok? A los extremos. Entonces, A por B será de tamaño 2 por 4. ¿Ok? Ese es el tamaño que tendré. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo sería. Esto A y B es lo que puse ahí arriba, ¿ok? Entonces, para tener el elemento 1, 1, que es este, que al multiplicarlo todo, que al operarlo todo da esto, ¿verdad? Se obtiene multiplicando fila 1 por columna 1, ¿verdad? Fíjense, 2 por 3, que es esto, más menos 3 por 2, tenía esto, ¿verdad? Más menos 3 por 2, que es esto de acá. Déjame borrar ahí. Primero esto, luego esto, y luego esto, más 4 por 5, que es esto que está acá. ¿Okay? Entonces, para tener el elemento 1, 2, que es este, entonces multiplico, ¿qué? Fila 1 por columna 2. Fíjense que es 2 por menos 1, que es este primero, ¿verdad? Más menos 3 por menos 3, que es esto, más 4 por menos 1, que es esto. Y al operar todo esto da 3. ¿Ok? Entonces, para tener el elemento 1, 3, que es este, multiplico fila 1 por columna 3. Ok, 2 por 4, que es este primero, más menos 3 por 0, pero acá, más 4 por 6, pero acá. Al hacer todo esto, al operar todo esto me da 32. Y en la primera fila, finalmente, para tener este elemento de acá, el 1, 4, que es este, multiplico fila 1 por columna 4. ¿Okay? Como es elemento 1, 4, entonces fila 1 por columna 4. Pero acá, 2 por 1, pero acá, más menos 3 por 4, pero acá, más 4 por 2, pero acá. Opero todo esto y me da menos 2. Y nada, para la segunda fila, para tener la segunda fila, por ejemplo, el elemento 2, 1, que es este, bueno, pues lo mismo, pero entonces tengo que multiplicar fila 2 por columna 1, ¿ok? Sería esta por esta. Y así sucesivamente con cada uno. Para tener este, fila 2 por columna 2, para tener este, fila 2 por columna 3, y para tener este, fila 2 por columna 4, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Ya espero que ustedes lo hagan, lo rehagan, ¿verdad? Cuando estén estudiando, más al paso, para que puedan corroborar si eso está bien o no. Fíjense, como les dije anteriormente, esta observación dice que el producto B por A de estas dos matrices, hacerlo al revés, no se puede. No se puede, por eso no son conformables. Entonces, no se puede por lo que le dije, por el asunto de las dimensiones. Si tratáramos de ponerlo al revés, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá. 3 menos 1, 4, 1. 2 menos 3, 0, 4. 5 menos 1, 6, 2. Y pongo esta a la derecha, no a la izquierda. 2 menos 3, 4. 0, 5, 1. Fíjense, si trato de multiplicar esto, ¿qué hago? Para tener el elemento 1, 1, ¿qué tengo que multiplicar? La fila 1 de acá con la columna 1 de acá. Y fíjense lo que pasa, que ya automáticamente para tener ese primer elemento no voy a poder porque ellos deben tener el mismo largo, ¿ok? El mismo número de elementos. Para multiplicar una matriz fila por la izquierda, a la izquierda y una matriz columna a la derecha deben tener el mismo largo. Tiene que ser 3 por 2, más menos 1 por 0, más 4 por algo que no está.
Entonces eso debería ser tener 4 elementos para poder multiplicar con esto. O sea, ya no se puede. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Entonces, profesor, el número de columnas de la parte que vamos a poner a la izquierda debe ser el mismo número que el número de filas de la parte que vamos a poner a la derecha. Ah, sí mismo. Entonces, habiendo entendido esto del producto general de dos matrices y al ver que no siempre es posible, yo le quiero preguntar ahora si será posible que esto que hicimos al principio en el producto de un vector fila por un vector columna, en este caso hicimos AB, ¿verdad? Que multiplicamos una fila por una columna fila a la izquierda, una columna a la derecha. En este caso se podría hacer, vea, ve por acá. Es decir, multiplicar, poner en este caso, en este ejemplo, poner la matriz columna a la izquierda, menos 5, 0, 17, 4. Y la fila a la derecha, 2, menos 3, 4, 5. ¿Se podría eso, señores? ¿Qué me dice? ¿Se puede o no? Nadie sabe. Sí, eso se puede. Primero son del mismo tamaño, ¿verdad? Tienen el mismo Sí. largo, tienen 4 elementos cada uno, su primero va por buen camino, pero falta saber las dimensiones. La que estoy poniendo a la izquierda es de tamaño, ¿cuál es el tamaño de esta? 4 por 1, ¿verdad? 4 filas y una columna. El tamaño que estoy poniendo a la derecha, al revés, sería una fila y 4 columnas, 1 por 4. Fíjense que en este caso, al igual que el caso anterior, A por B, B por A también se puede. B por A también se puede, porque el número de columnas de la que está a la izquierda es igual al número de filas de la que está a la derecha. ¿Y qué tamaño tendría? Acuérdense que en el caso anterior era así. 1 por 4 por 4 por 1. Es decir, donde esto era A, esto era B, ¿verdad? Y fíjense que en ese caso, el caso anterior, como coincidía esto, ¿verdad? Entonces se podía multiplicar y el resultado, el tamaño que me va a dar va a ser este, 1 por 1. ¿De acuerdo? 1 por 1 y por eso fue que me dio esto, 1 por 1, ¿verdad? Que es un número. Pero en este caso en el que estamos ahora, vamos a borrar esto, para que no haya confusión. En el caso en que estamos ahora es al revés, B por A, ¿verdad? Entonces el tamaño que vamos a tener va a ser este. En vez de 1 por 1 va a ser 4 por 4, ¿lo ven? Sí. Sí, vamos a tener una matriz 4 por 4 en vez de un número 1 por 1, ¿ok? Entonces vamos a multiplicarlo. Vimos que ya se puede y que el tamaño será 4 por 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, exactamente lo mismo que hicimos en el producto general de matrices. Fila 1 del que está a la izquierda por columna 1 del que está a la derecha, por ejemplo, para tener el elemento 1, 1, ¿verdad? Entonces, fíjense que esa fila solamente tiene un elemento, o sea, el largo de esa fila es 1 y el largo de esta columna también es 1. Así que no tengo que hacer tanto por tanto, más tanto por tanto, porque aquí tienen un solo elemento, así que nada más tengo que multiplicarlo y ya. Ok. ¿Será que menos 10, verdad? 5 por 2, menos 5 por 2, menos 10, ¿verdad? Entonces, menos 5 por menos 3, será que 15. Para tener elemento 1, 2. Para tener elemento 1, 3, será menos 5 por 4, menos 20. Y menos 5 por 5, menos 25. Así tenemos la primera fila. Ah, bueno. Entonces, para la segunda fila, simplemente será, o sea, para el elemento 2, 1, ¿verdad? Fila 2, columna 1, bueno, pues será este elemento por todos estos, ¿verdad? Para tener la segunda fila. 0 por 2, 0.
Más 0 por menos 3, 0. Más 0 por 4, 0. Más 0 por 5, 0. Entonces, para la tercera fila será 17 por 2, 34. 17 por menos 3, menos 51, ¿verdad? 17 por 4, 68. Podemos quitar esta ventana. Yo puse 64 en vez de 68. Y 17 por 5, que será 170 entre 2, 85. Y la última fila será 4 por 2, 8. Y esta 4 por menos 3, menos 12. 4 por 4, 16. Y 4 por 5, 20. Así se obtendría. Así se obtendría la multiplicación de este vector columna por un vector fila. El vector columna a la izquierda y vector fila a la derecha. Este caso sería una matriz 4 por 4, así se obtiene. ¿Okay? Por eso quise hacer esta multiplicación así al revés, después de ver el producto general de matrices para que se entienda. ¿Okay? Ok, ¿alguna duda o alguna pregunta? Voy a borrar entonces. Bueno, habiendo visto ya todas las operaciones básicas con matrices, vamos a ver finalmente sobre este tema, algunas propiedades que se cumplen en la multiplicación general de matriz. ¿Okay? Acuérdense, les recuerdo que para la suma y para el punto escalar, las propiedades que se cumplen se ven tanto en el caso escalar como en el caso matricial. ¿Okay? Pero les recuerdo de nuevo que las propiedades que se cumplen en la multiplicación escalar, en la multiplicación, o sea, en el caso escalar, multiplicando número por un número, 2 por 3, 4 por 8, no necesariamente se cumplen siempre en la matriz, multiplicando matriz. Okay. Por ejemplo, como esta, la primera. Ya se lo mencioné anteriormente. A por B no necesariamente es igual a B por A. Okay. Dice no es conmutativo, no conmutan entre sí, por lo general, ¿verdad? En general no es así. Hay casos en que sí. Por ejemplo, si A y B son iguales, suponga que A es igual a B. Si son la misma matriz, no importa que tú la pongas al revés, va a ser el mismo resultado. O si una de ellas es la matriz de identidad, que ya veremos más adelante, que es una matriz de identidad, que supongo que algunos sabrán ya. O si alguna de ellas es nula, bueno, hay algunos casos, ¿okay? En que puede pasar, pero por lo general no pasa eso. Entonces, otra propiedad es esta propiedad asociativa. Fíjense que esta propiedad asociativa sí se cumple, ¿verdad? Como los números, pero tiene que, o sea, no es como los números totalmente, porque en los números usted puede poner, por ejemplo, A por BC igual a AB por C, ¿verdad? Eso es donde esos sean números, por ejemplo. Pero también puede ponerse de este lado, ¿verdad? Y decir AB. O sea, no importa cómo usted lo ponga. Usted puede ponerlo como quiere y asociarlo como quiere y nada importa. Pero en las matrices la puede asociar como quiera, ¿verdad? Puede multiplicar B por C primero y después el resultado por A y A por B primero y luego el resultado por C. En ese sentido es igual que en los números, pero en lo que no es igual es que tiene que seguir el mismo orden. Fíjense que aunque los paréntesis están de diferentes formas, las dos dicen ABC en el mismo orden. Ok. Fíjense que dice ABC, ABC. Ok. Tiene que tener el mismo orden. O sea que para que se cumpla esta igualdad, tengo que multiplicar. Si multiplico B por C, ¿verdad? Donde B está a la izquierda y C a la derecha, entonces tengo que multiplicar por A, pero a la izquierda, por la izquierda. ¿No? Y en el caso de que, y esto, por ejemplo, si multiplico A por B, donde A está a la izquierda y B a la derecha, entonces cuando multiplique por C, C tiene que estar a la derecha. ¿Okay? No puedo ponerse a la izquierda. Esa es la condición. Para que se cumpla precisamente lo que dice aquí arriba, la propiedad anterior. Entonces, esta propiedad sí que es igual como el caso escalar.
Esta propiedad distributiva, ok. Fíjense que cuando yo sumo dos números, cuando yo hago esto, pero con números, se cumple esto, ¿verdad? Ustedes multiplican AB más AC, ¿verdad? AB más AC. Bueno, en las matrices pasa exactamente lo mismo. Si tengo una matriz multiplicada por una suma de matrices, en la matriz pasa exactamente lo mismo. A por B más A por C. Ok. Así que la propiedad distributiva se cumple. Entonces, hay algo que tampoco es igual, que en el caso escalar, esto no pasa lo mismo. ¿El qué? Que si yo multiplique dos matrices y el resultado me da una matriz nula, eso no implica que una de esas matrices sea una matriz nula. Por ejemplo, en el caso escalar sí implica eso. En el caso escalar, si yo tengo dos números, A por B, y lo multiplico, eso me da 0. Sabemos que o uno de ellos dos son 0, ¿verdad? A y B, o que los dos son 0. Pero en el caso de las matrices, si yo multiplico dos matrices, A por B, y eso me da una matriz nula, eso no significa que una de ellas dos sea una matriz nula, A o B, o que las dos sean nulas. Eso no significa nada de eso. Usted puede multiplicar dos matrices, que ninguna de las dos sean nulas y dé como resultado una matriz nula. Como ejemplo, tenemos esto de acá. Fíjense que estoy multiplicando dos matrices, ¿verdad? 2 por 2. La de la izquierda no es nula, ¿verdad? Algunos elementos son 0, pero no es nula porque para ser nula tendría que ser todo 0. Y la de la derecha también pasa lo mismo. Tiene algunos elementos nulos, pero no todos. Así que no son nulas ninguna de las dos. Cuando la multiplico, fíjense cuando la multiplico qué pasa. Para tener elemento 1, 1, que es este, fila 1 por columna 1, ¿verdad? 0 por 0 más 0 por 0. Queda 0. Okay. Para tener elemento 1, 2, fila 1 por columna 2. 0 por 4 más 0 por 4, ¿verdad? Que es lo que está acá. Y todo eso me da 0. Para tener el elemento 2, 1. Ese es fila 2 por columna 1. Ese es 2 por 0 más menos 2 por 0. Ok, que es esto que está acá y eso da 0. Y finalmente, para tener el elemento 2, 2, es este. Entonces multiplico fila 2 por columna 2. Fíjense que da 2 por 4, es esto que está acá. Y acá más menos 2 por 4, que da esto que está acá. Es 2 por 4, 8, menos 2 por 4, menos 8. Entonces 8 menos 8 igual a 0, que es esto que está acá. Okay. Así que fíjense que obtuvimos una matriz nula, que es lo mismo que representarla de esta manera, no importa. Obtuvimos una matriz nula del mismo tamaño, ¿verdad? 2 por 2, porque ya son 2 por 2 cada una, así que el resultado tiene que darme una matriz 2 por 2. Y fíjense que tuvo una matriz nula, sin ninguna de ellas dos ser nula. Okay. Por eso es que en el caso escalar y el caso matricial todo es diferente. Fíjense que de estas propiedades que hemos visto para la multiplicación matricial, la única que es igual, la única que se cumple tanto para el caso escalar como para el caso matricial, es esta propiedad distributiva. Es la única. Pero, digo, claro, esta parcialmente, ¿verdad? La propiedad asociativa y la propiedad distributiva también parcialmente. Parcialmente digo porque se puede asociar como uno quiere en esta, pero tiene que conservar el orden, ¿verdad? A, B, C, A, B, C. Y en la distributiva es lo mismo. También se cumple la parte distributiva, pero tiene que conservar el orden. Tiene que ser AB por AC. No puede ser de que BA más CA, por ejemplo. No puede ser. Ok. Todo esto para que se cumpla la primera. Ok. ¿Una pregunta? Tengo una pregunta, profe. ¿Eh? Tengo una pregunta. Ok, bueno, vamos. Creo que falta menos de un minuto. Ok. Vamos a cerrar y cuando volvamos me hacen la pregunta. Okay. Ok. Bien. Bueno, entonces volviendo de nuevo, vamos a ver algunas matrices especiales.
para seguir familiarizándonos con la matriz, ¿verdad? Para terminar este tema. Entonces, lo primero que tenemos es la matriz cuadrada, que es aquella que tiene el mismo número de filas que columnas, ¿ok? Fíjense, como esta que está acá, tiene el mismo número de filas que columnas. Acuérdense que para representar una matriz también se usa el elemento genérico, ¿verdad? Que es este. Entonces, fíjense que me está diciendo el tamaño, ¿verdad? N por N. Fíjense que dice N fila, N columna. Cuando dice eso, quiere decir que es cuadrado. O ya sea 2 por 2, 4 por 4, es cuadrado, ¿ok? Entonces, como les decía ahorita, por ejemplo, si tengo una matriz 6 por 2, por ejemplo, yo digo que es de tamaño 6 por 2, ¿verdad? O de orden 6 por 2. Ok, pero si tengo una matriz 3 por 3, por lo general uno suele decir un solo número, ¿ok? Uno solamente suele decir que es de orden 3, ¿ok? O de tamaño 3. Ya si con un solo número que uno diga, está queriendo decir que es cuadrado. Entonces, en la matriz cuadrada existe lo que es la diagonal principal, como les decía, que es aquella que está compuesta por los elementos, ¿verdad? Como dice acá, a sub i j, tal que i igual a j. Fíjense que acá el subíndice es ij, es decir, fila i, columna j, ¿verdad? Entonces, si dice que tal que i igual a j, quiere decir que son todos los elementos que están en la posición fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3, ok, i igual a j. O sea, 1 igual 1, 2 igual 2, ok. Es decir, que va a ser la que está compuesta por todos estos elementos. Hay otra diagonal, ¿verdad? Pero no es la principal, que es esta. Pero la diagonal principal es esta. La que está compuesta por los elementos cuyos subíndices son iguales tanto para fila como para columna. Es decir, elemento 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ok. Si la matriz es, por ejemplo, de orden 10, o sea, de tamaño 10 por 10, usted va a tener todos estos elementos. Vamos a suponer que sea MA, ¿verdad? A1, 1, A2, 2 son los elementos de la diagonal principal, A3, 3, y así sucesivamente hasta el último que será A10, 10. Ok. Entonces, siguiendo con un caso particular de la matriz cuadrada, es la matriz triangular superior. La matriz triangular superior es aquella cuyos elementos que están por debajo de la diagonal principal son 0. Ok, son todos 0. Como este caso. Fíjense cuál es la diagonal principal acá. Fíjense que es esto, ¿verdad? Elemento 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4, 4. Entonces, todos los que están por debajo de la diagonal principal, que es este triángulo que está acá, todos son ceros. Ok. Todos son ceros. Por eso se llama matriz triangular superior. Y la matriz triangular inferior es todo lo contrario. Es aquella matriz cuadrada, ¿verdad? Tal que los elementos que están por encima de la diagonal principal son 0 todos. Ok. Por ejemplo, miren, esta es la diagonal principal, ¿verdad? Y fíjense que todos los que están por encima de la diagonal principal son 0 todos. Ok, por eso se llama matriz triangular inferior. Pero Alejandro, te quería preguntar, ¿tú necesariamente tienes que esperar que se convierta el video? Porque yo creo que tú puedes dejarlo ahí, que se vaya convirtiendo y puedes ir grabando. Porque cuando En ese caso, no sabría decirle. Ahora mismo estoy investigando a ver si encuentro algo para poder validarlo, porque realmente no sé si puedo entrar a otra sesión mientras se está convirtiendo. Sí, sí, se puede, porque incluso tú puedes desconectar, vamos a suponer, cuando él comienza a descargarse, ahí en ese momento, tú puedes incluso quitar el internet, porque ya le está guardado. Ya le está guardado, pero le está convirtiendo. O sea, ya ni siquiera necesita internet, ni siquiera. Te lo digo porque ayer me pasó. Justo ayer me pasó eso mismo. Se me fue el internet justo después que terminé de grabar un video y se terminó de convertir normal. Okay. Ah, pues entendido, profe, ya yo sé para la próxima. Sí, tú lo dejas ahí convirtiéndose y entras, ¿verdad? Entra a la clase y si puedes seguir grabando y él se queda convirtiéndose y termina solo de guardar. Bueno.
Bueno, yo creo que al final sí te pregunta, ¿verdad? Como que dónde lo quieres grabar o así. Pero mientras está la clase, tú puedes decirle, ok, grabar en tal sitio y ya, y sigue. ¿Entendido? Ok, entonces, vimos dos casos particulares, ¿verdad? De una matriz cuadrada, la matriz triangular superior y triangular inferior. Ahora vamos a ver un caso más particular todavía, que es la matriz diagonal. La matriz diagonal es aquella que es simultáneamente triangular superior y triangular inferior. Es decir, es triangular inferior y triangular superior a la vez. ¿Por qué digo eso? Porque fíjense que la definición de triangular superior y triangular inferior es que en la casa de la triangular superior, es que todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son cero. Y en el caso de la matriz triangular inferior, es que todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son cero. Entonces, si pasan las dos cosas al mismo tiempo, como en este caso, como este ejemplo, si pasan las dos cosas al mismo tiempo, los elementos que están por encima de la diagonal principal son cero y los que están por debajo también son cero. Entonces, estamos en presencia de una matriz diagonal. ¿Ok? Es decir, una matriz que los elementos que no son cero nada más son los que están en la diagonal principal. ¿Ok? Claro, puede haber un cero aquí en la diagonal principal, puede haber más de un cero incluso. Pero son solo uno que no sea cero en la diagonal principal, pues ya tenemos una matriz diagonal, ¿ok? Lo que sí tiene que ser todos ceros son los que están por encima y por debajo de la diagonal principal. Fíjense que una forma de representarlo es esto. ¿Ok? O sea, una forma de representar esto es esto que está acá. Escribo diag y entre paréntesis los elementos de la diagonal principal. Fíjense que aquí son menos 7, 4, menos 3, 5. Lo escribo acá, ¿verdad? Como si fuera un vector filo. Y pongo diag. Ya, si a mí me dan esto, por ejemplo, yo no tengo que ni siquiera, o sea, ya yo sé que se trata de una matriz cuya diagonal, cuyos elementos de la diagonal son estos que están acá. Este y este. Y por el número de elementos que tiene, fíjense que son 4, ¿verdad? Ya yo sé que eso será de tamaño 4x4 o de orden 4, como quiera mencionarlo. Ok, eso es una matriz diagonal. Una matriz escalar es un caso especial, es un caso particular de una matriz diagonal. Por eso dice que una matriz escalar es una matriz diagonal tal que todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Fíjense que en este caso de arriba, en la diagonal, todos los elementos son diferentes, ¿verdad? Pero si se da un caso en que es una matriz diagonal, pero todos son iguales, por ejemplo, en este caso menos 2, digamos. Si son iguales todos, entonces estamos hablando de una matriz escalar. Fíjense que si son iguales todos, ese número que está acá, ese número que es el mismo que aparece en todos los elementos de la diagonal principal, puedo sacarlo como factor común, que es lo mismo que multiplicar menos 2 por una matriz identidad que veremos ahora que... Ok. Fíjense que si multiplico menos 2 por cada elemento, porque es una multiplicación escalar, ¿verdad? Se multiplica ese menos 2 por cada elemento. Fíjense que cuando lo multiplico, todos estos ceros seguirán siendo ceros, pero cada uno de esos unos será multiplicado por menos 2, y como resultado me dará precisamente esto que está acá. ¿Okay? Entonces, como ese caso es lo mismo que multiplicamos en escalar por una matriz, entonces por eso se llama matriz escalar. ¿Okay? Ok, la matriz identidad. La matriz identidad es un caso especial de la matriz escalar. Es un caso particular. Fíjense que la matriz identidad también, al igual que la escalar, es una matriz diagonal también, cuyos elementos de la diagonal principal son todos iguales a 1, ¿verdad? Son todos iguales. Son todos iguales. Acá son todos iguales y acá también son todos iguales. Pero cuando ese número es 1, cuando es 1 en particular, entonces estamos hablando de la matriz identidad. ¿Okay? Que es una matriz escalar, también es una matriz diagonal, también es triángulo superior, también es triángulo inferior, también es cuadrado. Una matriz identidad es todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Okay? Por ejemplo, como esto. Entonces, vamos a ver esta nota. Dice que uno puede usar la siguiente equivalencia notacional para representar la matriz identidad.
Por ejemplo, para representar el número 1, acuérdense que es una matriz 1 por 1, se usa esto, una I mayúscula con un subíndice 1. Para representar la matriz de identidad de tamaño de orden 2 o tamaño 2 por 2, se usa I sub 2. Para I sub 3 es esto. Ok, 3 por 3. Y en este caso sería ¿cuál? ¿Qué me dice? Esta que está aquí arriba, ¿cuál es? ¿I sub qué? Y sub 4. Claro, I sub 4. Yo sé que es 4 por 4. Ok, y un caso todavía más particular es la matriz nula, que ya hemos hablado de ella, pero la vamos a ver ahora. La matriz nula es también una matriz identidad, o sea, no es una matriz identidad, pero puede decirse que es escalar, que es todo lo otro, porque cumple con todo lo otro. Solamente que los elementos que están en la diagonal principal, en vez de ser uno o en vez de ser otro, son 0. Okay. Y además, no solamente eso, sino que todos son 0. Okay. Fíjense que decir una que el número 0, o una que es 2 por 2, 0, 3 por 3, compuesta por ceros, todas se representan de la misma forma, así como esto, ¿verdad? Con un 0, con un sombrerito. ¿Verdad? Como se representan los vectores, así con un sombrerito. Bueno. Entonces vamos a ver lo que es una matriz transpuesta. Supongamos que tenemos una matriz A, ¿verdad? De tamaño M por N, ¿ok? M fila, N columna. Que no necesariamente tenga que ser cuadrado, ¿ok? Puede ser rectangular. Puede ser que tenga diferentes números de filas que de columnas. Entonces, la matriz transpuesta de A, ¿verdad? Representada de esta manera, con una T mayúscula en el superíndice, es esta. ¿Ok? Fíjense cuál es la diferencia entre esto y esto. Fíjense que solamente la diferencia es el tamaño, ¿verdad? Esta es de tamaño M por N y esta N por N. ¿Ok? Es al revés. ¿Ok? Como dice, por ejemplo, como dice este ejemplo, si yo quiero transponer esta matriz, que piense que es de tamaño 2 por 3, como me dice acá, entonces su transpuesta será de tamaño 3 por 2. ¿Ok? ¿Y cómo tengo esa matriz de tamaño 3 por 2? Bueno, transponiéndola. ¿Y cómo la transpongo? Bueno, puedo visualizarlo de dos maneras diferentes. La fila de acá, la fila de esta matriz, serán las columnas de esta matriz. ¿Ok? Si lo ven, es lo mismo. 2 menos 4, 5, 2 menos 4, 5. Esta fila es esta columna. Y en este caso esta fila, 076, es esta columna, 076. Esa es una forma de visualizar. Puedo también hacerlo al revés, que al final voy a tener lo mismo, pero es al revés. Esta columna, 2 0, será la primera fila de estos 12. La segunda columna, menos 4, 7, será la segunda fila de estos. Y la tercera columna, 5, 6, será la tercera fila de estos. Así transpongo matrices. Vamos a ver un poco. Bueno. Una pregunta. Bueno, vamos a ver algunas propiedades que se cumplen con la transpuesta de matrices. Ok. La primera. La primera que me dice. La transpuesta de una suma de matrices es igual a la transpuesta de la suma. Ok. La transpuesta de la suma, perdón, es igual a la suma de la transpuesta. Fíjense que en la suma de matrices se cumple la propiedad conmutativa, o sea que no importa si pongo B transpuesta más O transpuesta o A transpuesta más B transpuesta. Okay, no importa. Fíjense en el caso porque aquí hay dos matrices, ¿verdad? Aquí hay tres, pero no importa, al final es lo mismo. Puedo ponerle en el orden que yo quiero. Puedo poner B transpuesta más C transpuesta, por ejemplo, más A transpuesta. No importa. El asunto es que
se cumple que la transpuesta de una suma es la suma de la transpuesta. Okay. Eso es lo primero que se cumple en la transpuesta de matriz. Entonces, vamos a ver la tercera. Okay. Y cuando veamos la tercera, vamos a intentar resolver esto, la segunda. ¿Por qué vamos a ver la tercera y luego la segunda? Porque la segunda es un caso particular de la tercera. Okay. Cuando entendamos la tercera, podemos entender fácilmente la segunda. La segunda, simplemente lo que me dice es que la transpuesta de un producto escalar, fíjense que esto es un producto escalar, porque estamos multiplicando un escalar por una matriz. La transpuesta de un producto escalar es igual al escalar por la transpuesta de la matriz. ¿Pero por qué eso es así? Bueno, vamos a ver por qué es así, primero conociendo esto. La transpuesta de un producto de matriz. Fíjense que es casi lo mismo, ¿verdad? Es casi lo mismo estas dos. La diferencia es que aquí la transpuesta, aquí en la tercera es la transpuesta de un producto de dos matrices. Aquí la transpuesta de un escalar por una matriz. O sea, hay una matriz de ella que es 1 por 1 y la otra no es 1 por 1. Entonces, en este caso, en la tercera, fíjense que la transpuesta de un producto, en el caso de que ponga así, de esta forma, el producto sea A por B a la izquierda y B a la derecha. Entonces, eso será igual a la transpuesta, al producto de la transpuesta, pero en orden contrario. Si pongo A por B, la transpuesta de A por B, tengo que poner B transpuesta por A transpuesta. Ok, al revés. No puedo decir que va a ser A transpuesta por B transpuesta. Ok. Eso no se puede. Entonces, fíjense en el caso de que tenga 3 multiplicando. No importa. Es exactamente lo mismo. La transpuesta de un producto de 3 matrices será entonces el producto de ellas, cada una transpuesta, ¿verdad? Pero en orden contrario. Si pongo ABC, entonces hay que hacer AC transpuesta por B transpuesta por A transpuesta. Okay. Y así sucesivamente. Entonces, conociendo esta propiedad, ya podemos ver esto. Ya podemos ver esto. Entonces yo le pregunto, usando esta propiedad, esto de acá, esta igualdad, usando esto, dígame que es igual a un escalar, o sea, la transpuesta de un escalar por una matriz. Usando esta tercera propiedad. ¿Qué me dice? A elevado a t y k elevado a t. No, profesor. No es elevado, eso no significa que esté elevado, ¿ok? Ah, ok. Esa es la transpuesta de A. La transpuesta de A por la transpuesta de K. Ok. Y la transpuesta de un número, ¿cuál es? Bueno, el propio número, ¿verdad? Eso no le afecta nada, un número. Pues K es un número. Y esto es lo mismo que ponerlo, porque el producto escalar no importa si está a la izquierda o a la derecha. Está por la transpuesta. Fíjense que lo que obtuvimos es exactamente este de acá. Ok. Correcto. Entonces, bueno, para finalizar, vamos a ver estas últimas dos matrices. La matriz simétrica. La matriz simétrica es una matriz cuadrada, tal que su transpuesta es igual a ella misma. Es decir, yo tengo una matriz y la transpongo y lo que me da como resultado es lo mismo que tenía anteriormente. No importa si la transpongo, me da lo mismo. Como esta, por ejemplo. Tengo esta matriz, la transpongo y fíjense que me da ella misma. Fíjense que puedo ver que es una matriz simétrica sin ni siquiera transponerla, porque el elemento 1, 2 es igual al elemento 2, 1. El elemento 1, 3 es igual al elemento 3, 1. El elemento 2, 3 es igual al elemento 3, 2. Ok. Y por último, la matriz antisimétrica. Es como la anterior, en vez de la matriz simétrica, que su transpuesta es igual a ella misma, entonces en este caso su transpuesta es igual a menos ella. Okay. Menos la matriz que me dieron. El opuesto de la matriz que me dieron.
Fíjense que esta matriz A la transpongo y me da esto como resultado. Y lo que me dio como resultado es precisamente el opuesto de la matriz que me dieron. De esto. Ok, fíjense que, ¿cómo sé que es el opuesto? Bueno, porque cada número es el opuesto de ellos. Fíjense que aquí hay un menos 4 y aquí hay un 4. Aquí hay un 5, aquí hay un menos 5. Aquí hay un 4, aquí hay un menos 4. Aquí hay un 6, aquí hay un menos 6. Aquí hay un menos 5, aquí hay un 5. Aquí hay un menos 6, aquí hay un 6. Ese es lo opuesto. Pero ¿cómo me di cuenta que es antisimétrica desde antes de transponerlo? Pues fíjense que en el elemento 1, 2 no es igual al elemento 2, 1, sino a su opuesto. El elemento 1, 2, 1, 1, 3 es el opuesto del elemento 3, 1. El elemento 2, 3 es el opuesto del elemento 3, 2. Okay. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí tenemos la práctica 1. De los dos libros que le enseñé, señores, en el que están en la aula virtual, el volumen 1. Okay. El volumen 1, el capítulo 7, ¿verdad? Se van a la sección 7.1, que están en estas dos páginas los ejercicios, y hacen del 1 al 39 los impares. Ok. ¿Alguna pregunta? Yo no lo he puesto en el aula, pero esta entrega la pondré para el viernes. Okay. Para el viernes que viene, antes de la medianoche. ¿Dónde? Entonces nada, si no hay alguna otra inquietud, pues nos vemos el viernes que viene.